empieza esta conferencia, toma la palabra Michael Shifter, de Inter-American Dialogue. Y también un gran placer presentarles al presidente de CAF, de la CAF. Mi gran amigo Enrique García. Muchas gracias por la presentación. Quiero aclarar que ese Banco de Desarrollo Latinoamericano, yo le puse el off en inglés para poder evitar, para que Alberto Moreno tal vez no le guste, no quiero causar discordia, porque el Banco de Desarrollo para América Latina, con otra preposición, es otro banco. Es un banco. La diferencia con el nombre es el hecho de que nuestro banco sea el único que en esencia es de propiedad de los países en desarrollo, porque a excepción de capital de 3% de España y Portugal, el resto es de propiedad de Latinoamérica. Esa era la pequeña aclaración. Quiero darles a todos la gran bienvenida. Es una honra y es un gran placer estar aquí y tener esta oportunidad de inaugurar el foro. Recuerdo, y muchos de ustedes deben recordar también, cuando empezamos esta aventura hace 18 años atrás. Recuerdo que nevaba. Fui a la OEA y alguien en la OEA dijo, CAF deberían empezar a celebrar reuniones en Washington. Yo diría que eso no les va a resultar porque es demasiado ambicioso, es un banco pequeño de la región andina. No pretenden hacer otras cosas, pero ¿por qué no tratar? Dijimos, hablamos con Peter Hakim en esa época del diálogo y decidimos movernos y empezamos. Fue una pequeña reunión, tal vez 100 personas, y básicamente el diálogo se centró en los temas de la relación entre Estados Unidos y la región andina. O sea, básicamente comercio e inversión. De eso se trataba la reunión. Las cosas han cambiado un poco, como pueden ver. Ya salimos de celebrar la reunión en nuestras oficinas y ahora estamos en este edificio, una conferencia con Roberta Jackson. Decían que esta es la inauguración, si quiere, del inicio de después de la temporada de verano, porque hace 2 días que ha terminado oficialmente aquí el verano de Estados Unidos. Es que esta es la primera conferencia de la temporada. Así que quiero darle la bienvenida a la reunión. Tenemos varios expresidentes como el presidente Aznar, Lagos, tenemos varios exministros, también tenemos varios futuros ministros o otros que tienen ambiciones de ser presidentes a futuro. Así que tenemos un gran grupo de personas que va a ser de enorme interés para todos. Quiero empezar a hablar qué podemos hacer y qué ha sucedido en estas últimas hace 20 años. El mundo ha cambiado. Latinoamérica era distinta cuando empezamos. Latinoamérica estaba recién salteando de lo que la CEPAL llama la década perdida. La década del 90 fue una época de ajustes en Latinoamérica. El entorno era totalmente distinto y diría que había más homogeneidad de los países en términos económicos y cosas por el estilo. Todos estaban trabajando con la misión de lo que se llamaba el consenso de Washington en términos de comercio e inversión. Teníamos se celebró el TLC y bueno, había posibilidad de comenzar con los tratados de libre comercio de las Américas y después, y bueno, con eso se da inicio a esta nueva era en la que estamos. Uno no puede hablar ya de una única Latinoamérica porque hay diferencias, esas tienen que quedar bien claros. Hay abordajes
que deben ser distintos. Hay formas diferentes de ver la integración, los abordajes hacia el desarrollo también son distintos. Y también la relación con Estados Unidos ha cambiado en cosas positivas, pero hay muchos sectores en muchos países que tal vez dicen que Latinoamérica ya no tiene o no presenta ningún riesgo de seguridad o lo que sea, y por lo tanto Estados Unidos no le está dando mucha atención a Latinoamérica. Eso es lo que algunos piensan. Ahora, en términos de economía, sin duda, Latinoamérica le ha ido muy bien. Las elecciones del 80 fueron vitales para darnos ese impulso a tener una cosa en común. Independiente de las diferencias ideológicas, la mayoría de los países en Latinoamérica tienen políticas macroeconómicas sólidas, robustas. Tal vez los abordajes hacia el desarrollo sean distintos, pero eso, junto con ese impulso importante de ese efecto del impacto asiático, ha hecho que Latinoamérica sea una región de prosperidad en estos últimos 10, 13 años. También hemos podido superar todas las crisis o evitar las crisis industriales, y vemos que en varias regiones de Latinoamérica también ha disminuido la pobreza de manera significativa y considerable. Eso es una parte, pero los temas que trataremos durante esta reunión y que abordarán los oradores, temas de la economía, temas que cubrirán los distintos paneles. Vamos a ver, estas buenas épocas están aquí para quedarse, se pueden sostener, el crecimiento tal como está es suficiente, la desigualdad está mejorando o no en términos de comercio. ¿Qué está sucediendo? La integración regional también era otro tema de la década del 90. Todos felices, el Mercosur, la comunidad andina, todo eso. Hoy día ya hay fragmentación. Hay esquemas distintos, bueno, malo, después se hablará al respecto. La democracia, yo creo que hemos fortalecido la democracia, pero al mismo tiempo hay varias brechas que se han ido creando. Así que en el programa verán que no solo vamos a hablar de los temas tradicionales, sino que también que son significativos hoy en día. Drogas, seguridad. ¿Qué piensan los jóvenes hoy en día? La emergencia de jóvenes con nuevos conceptos, ideales, ideas. Y hablamos sobre el fortalecimiento de las relaciones con Asia, el efecto de la China y tal vez el enamoramiento, si se quiere, con la China. Pero al mismo tiempo hay otras tendencias que se discutirán aquí. ¿Qué podemos hacer con la convergencia de los hemisferios con África, Europa, y también las disparidades o lo que no está funcionando con el sur? Todo eso lo hablaremos estos 2 días. Y quería reiterar la gran felicidad de poder compartir con nuestros colegas Michael y José Miguel, con los que hemos trabajado todos estos años para tratar y discutir estos temas que son importantes no solo académicamente, sino que también sirven para crear y establecer políticas sólidas para la región. Y al final, ya que estamos en Estados Unidos, ver cómo podemos mantener, cómo podemos ayudar a crear una agenda más realista entre Latinoamérica o las Américas Latinas y Estados Unidos. Lo mismo que estamos haciendo como CAF en sí, vis-a-vis otros países del mundo, otras regiones, Europa, China, Japón, y tratar de establecer puentes y tratar de alcanzar esas metas de conseguir lo mejor para la ciudadanía. Y con eso, muchas gracias. Espero que disfruten de estos 2 días. Gracias. Muchas gracias. Les doy la bienvenida a la 17ª conferencia de la CAF. No puedo saludar
individualmente a todas las personas ilustres que asisten a este evento, pero quiero decirles que esta es la asistencia más numerosa que hemos tenido y quiero darles la bienvenida a todos y reconocer al presidente del Diálogo Interamericano, Carla Hills. Ella ha estado trabajando con nosotros desde el principio en las relaciones con Estados Unidos desde el principio de la década del 90 y recordamos su participación, ha estado con nosotros muchas veces y reconocemos el gran aporte que hizo en nuestras actividades durante la década del 80. También quiero darle la bienvenida al presidente Ricardo Lagos, que como ustedes saben fue muy importante para la transición exitosa de Chile a la democracia. Es un placer darle la bienvenida a esta reunión. Como ustedes saben, esta conferencia se ha convertido en un momento clave desde el principio del año en Washington. Y como siempre repasamos temas de relaciones interamericanas, no todos, pero uno de los temas más importantes con que contendemos este año, hemos decidido, y Enrique acaba de decir, que quisimos presentarles temas interesantes para poder construir una agenda de relaciones interamericanas que son tan importantes para nuestra historia. Empezamos hoy con un tema que nos interesa sumamente, que es el tema de la inmigración. Uno de los temas hemisféricos que están siempre presentes en la relación entre norte a sur, y siempre lo hemos tenido en cuenta. Este país ha tenido que tomar ciertas decisiones y nos gusta analizarlas en el contexto de las Américas. Este año consideramos que es el año de las elecciones y hemos visto elecciones en Chile, Honduras, Costa Rica, Panamá, Brasil, Bolivia, y han tenido elecciones presidenciales, también elección parlamentaria en Haití, futura, y también en el Caribe tiene un calendario distinto por su régimen parlamentario. No sabemos cuántas elecciones van a tener el año que viene. Así que es un momento en que hemos tenido bastantes logros en materia de democracia que se van a poner a prueba una vez más. No es ese la única prueba, sino una prueba de estabilidad que la hemos pasado muy bien en los últimos años, y también de la gobernabilidad, que esperamos seguir mejorando de diferentes formas. Hay temas que se han presentado sobre el tapete y en esta conferencia, y por supuesto como auspiciada por el Banco de Latinoamérica, vamos a hablar de todos estos temas y además temas de crecimiento económico. Nunca podemos dejar ese tema de lado porque es necesario mejorar y tener un crecimiento económico más sostenido. También estamos viendo una mayor concientización del tema de la equidad en la región y hablaremos de eso. Hay países que ya tienen ahora rango de país medianos recursos, pero otros que tienen problemas de pobreza, y en la región aún existen inequidades. Eso lo impulsamos nuestro trabajo desde la Carta de la OEA y queremos seguir mejorando la situación en nuestros países. El comercio también lo vamos a incluir en nuestro programa de actividades. Hay movimiento, nos interesa
el comercio transatlántico, nuestro comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y ciertamente otros movimientos en la región como la Alianza del Pacífico, que la consideramos una posibilidad y una esperanza para impulsar cuestiones de comercio justo en la reunión. Y vamos también a analizar el problema de los narcóticos, de las drogas en una sesión mañana. Estamos muy felices de poder haber incluido este tema en el programa de actividades. Un tema que tendríamos que haber analizado hace decenios. Creo que el programa está muy nutrido, hay oradores excelentes y el CAF, el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, está representado por Enrique García y el Diálogo Interamericano, que es una institución por propio derecho que ha hecho un aporte considerable para las instituciones y el crecimiento en la región. Les doy la bienvenida a todos. Es un placer contar con vuestra presencia y esperamos tener un muy buen día nutrido de conversación. Gracias. Muchas gracias. Es un placer ver a todos los colegas que vemos, a los amigos. Les agradezco a todos por estar con nosotros. Agradecemos también a la CAF. Quiero aclarar el Banco de Desarrollo de Latinoamérica. Quería esta vez decirlo correctamente antes de empezar. Así que gracias, Enrique. Ha liderado CAF con visión, con energía, impulso. Le agradezco y lo felicito por todo lo que ha hecho para beneficio del hemisferio. Extraordinario. Enrique es el co-vicepresidente del diálogo de la Junta Directiva y es para la sección de Latinoamérica. Carla Hills, que es la copresidenta de los Estados Unidos, está con nosotros ahora en la tarde. Ella también es vicepresidente para la parte de Estados Unidos. Es muy bueno poder hacer esta reunión con la OEA. Le agradezco a la secretaria general Insulza por su apoyo, por la asistencia. Hemos organizado varias conferencias, hemos celebrado, nos hemos reunido con la CAF en otras oportunidades y siempre tratamos de reunir oradores distintos. Y esta vez encontramos a los mejores y para felicidad nuestra, todos nos aceptaron la invitación, cosa que no sucede todo el tiempo porque muchas veces no están disponibles, no han podido venir, pero todos esta vez pudieron aceptar, así es que los que podrán escuchar hoy y mañana son fantásticos. Estamos en un momento vital, acabamos de salir de una década del 2003 al 2013 y ahora pasamos al 2014 con miras hacia el futuro. Ha sido un desempeño impresionante desde el punto de vista económico, de progreso social, y ahora hay que ver qué va a suceder a futuro. El contexto es distinto, las circunstancias han cambiado, los desafíos también son otros y hay cosas que están sucediendo muy rápidamente. Entonces, cuando reunimos los temas para el orden del día para la gente, hablábamos de las protestas sociales. En ese momento también esas protestas se estaban llevando a cabo en Brasil y desde que ya terminamos la agenda, la programación para esta conferencia, están surgiendo otras demostraciones sociales que no las habíamos incluido en nuestro programa. Así es que con eso les podemos decir que es un desafío tratar de mantenernos actualizados. Es difícil poder responder con la eficacia necesaria. Han pasado muchas cosas en los últimos 10 años y mantener y gerenciar las expectativas de la región y respondiendo a las demandas, todo es un gran desafío. Tratamos de tener un equilibrio entre esas dos fuerzas que compiten, esas fuerzas hoy y mañana.
podrán oír propuestas enriquecedoras al respecto. Yo sé que todos vamos a aprender y beneficiarnos con lo que escuchemos y podemos aplicarlo al trabajo que realicemos. La organización de una conferencia como esta y de esta escala es un trabajo arduo. Quiero agradecer a Catherine y especialmente a Andrés Urgueles de CAF, que ha sido un socio fantástico que nos ha ayudado a organizar esta programación. También estoy muy agradecido al diálogo interamericano, al personal por sus esfuerzos. Ha sido un trabajo colectivo, si se quiere. Hay tantos detalles que hay que atender en organizar este tipo de conferencias. Tengo una deuda con un equipo que viene respirando y comiendo esta conferencia por varios meses. John Calvano, Humberto Galván y Yesenia Rivas específicamente, les quiero agradecer por su labor. La contribución de ellos ha sido extraordinaria, incansables en su trabajo. Y hablando de incansables, ahora es un placer presentarles y pedirle que se acerque al micrófono a la embajadora Carla Hills, junto con el copresidente emeritus, el presidente Ricardo Lagos, de Chile. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Esta es una maravillosa conferencia y es un privilegio servir como copresidente del diálogo interamericano, actualmente con el presidente Ernesto Zedillo y anteriormente con el orador clave de hoy, el presidente Ricardo Lagos, expresidente. Es un enorme placer presentar al hombre cuyas acciones valerosas ayudaron a derribar la dictadura del presidente Pinochet, que tormentó a Chile desde 1973, del golpe de Estado, hasta 1988, durante el plebiscito nacional. El presidente Lagos sirvió desde 1987 como presidente de la Comisión para Elecciones Libres. Es recordado por su desempeño en televisión cuando miró directamente a la cámara, levantó su dedo índice y dijo: General Pinochet, el día del plebiscito de 1980, usted dijo que usted no sería candidato en 1989 y ahora le promete al país 8 años más de tortura, asesinato y violaciones de derechos humanos. Y sus palabras valerosas llevaron al éxito de la iniciativa y llevaron a la renuncia de Pinochet. Su reciente libro, les recomiendo que lo lean, El Tigre del Sur, elocuentemente establece un reto de seguridad económico que él lideró con tanta destreza, exiliado, en prisión y repetidamente amenazado al presidente Lagos, indefatigablemente lideró la coalición y derribó al dictador y trajo la democracia a Chile. Después que Pinochet se retiró, el presidente Lagos no quiso postularse como presidente y sirvió en la educación durante la administración del presidente y pudo lograr el acceso de los niños a la educación, y luego sirvió como ministro de Obras Públicas en la administración del presidente Frey, donde integró exitosamente al sector privado y amplió la construcción y operación del ferrocarril. En el 2000 a él lo convencieron de postularse y ganó la presidencia. Durante su liderazgo
Chile concluyó 8 acuerdos de libre comercio con una serie de naciones, inclusive Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y China. La pobreza extrema se redujo considerablemente, hubo muy buenas mejoras en la infraestructura y el transporte, y el programa de seguros se creó para el desempleo y ampliaron la educación a 12 años. Él pudo colocar a Chile en el sendero hacia una recuperación económica que mejoró las vidas de sus compatriotas y quedó documentado por la aprobación del 70% cuando él terminó su mandato. Es abogado en Chile, hizo un doctorado en la Universidad de Duke y luego en Carolina del Norte, en Chapel Hills, y sirvió como director en el Consejo Interamericano de Ciencias Sociales y últimamente dictó cátedra de Economía y Políticas en la Universidad de Brown. Y también prestó servicio a la ONU, inclusive como delegado de Chile y embajador a la ONU y enviado especial sobre cambio climático. Su apoyo para la democracia nunca ha mermado. Él sirvió como presidente y actualmente como miembro del Club de Madrid, una organización de 66 expresidentes elegidos democráticamente dedicada a fortalecer la democracia en todo el mundo. Es un gran placer invitar al podio a nuestro orador, presidente Ricardo Lagos. Well, thank you, Carla. Muchas gracias a Carla. Todos ustedes saben que Carla es una gran amiga mía y por eso le agradezco tanto la presentación que hizo. Le agradezco también al Diálogo Interamericano, a la Organización de Estados Americanos y al Banco de Desarrollo de Latinoamérica por la invitación, por estar aquí con ustedes esta tarde. He estado pensando sobre cómo puedo decir, cómo se llama el título de discurso principal, en inglés Keynote Speech. Les voy a hablar sobre qué es lo que está pasando. Es un nuevo panorama para el nuevo diálogo interamericano. El tema es que este nuevo panorama se nos ha ido acercando cada vez más rápidamente y cada vez con más cambios. Recuerdo que solo hace 7 años me invitaron a una conferencia en México. El título de esa conferencia era América Latina. ¿Integración o desintegración? Integración o desintegración. Seguida por un punto de interrogación. Durante esa conferencia surgieron 2 nombres que hicieron declaraciones bien importantes. Eric Hobsbawm dijo que en el mundo de hoy hay un mecanismo histórico que crea una economía mundial, pero no hay ningún mecanismo para crear un gobierno bueno. Esa fue una de las declaraciones. La otra fue de Vargas Llosa, que recibiría el Nobel después. Y él dijo que lo que necesitamos en el arena político y social es tener creadores que hagan cosas tan innovadoras como los novelistas, los poetas, músicos han podido hacer en Latinoamérica. En breve, dijo Vargas Llosa, que en este mundo, bueno, Latinoamérica existe por los creadores culturales, no por sus políticos.
Y alguien diría que Latinoamérica existe justamente por los creadores estos culturales. Y por eso que les digo que hay una gran distancia entre estos creadores culturales y estos políticos. Y yo diría que en el mundo de hoy hay muchos cambios. Sin duda, en el mundo de hoy, 7 días después de esta conferencia, 2 cosas han sucedido. La primera es que tenemos una Latinoamérica que tiene más confianza en sí misma, y tal vez uno de los motivos de que ahora se siente más confianza es justamente la CAF. Nunca pensamos que nosotros en Latinoamérica, solos, sin nadie más, podríamos tener una institución financiera como la CAF. Y aquí estamos. Pero además de eso, lo que ha sucedido en los últimos 6, 7 años, yo diría desde el principio de este siglo, es que por lo menos hay 6 elementos que justifican esta mayor confianza. La primera, como dije antes, esta recuperación rápida después de la crisis del 2008. Lo segundo es que la democracia en Latinoamérica ya es la norma, la medida de los gobiernos. Es verdad. Surgen interrogantes por la población emergente que tiene nuevas demandas. Pero aún así la democracia es lo normal. Lo otro es que hemos aprendido políticas macroeconómicas sólidas. 4 es que hemos podido diseñar bien e implementar bien las políticas públicas. Hemos aprendido a reducir la pobreza. Ahora ya sabemos cómo hacerlo. 5, ha habido gran progreso cultural a través de todos nuestros poetas, novelistas, que nos mantiene en existencia en el escenario mundial a Latinoamérica. Otra cosa igualmente importante es que hay presiones internacionales, jugadores internacionales están mucho más interesados en Latinoamérica que antes, y como ellos están más interesados, si pensemos China, ahora hay más espacio, si se quiere, para los políticos latinoamericanos, para que ellos tengan más espacio para tomar distintas posturas. Ahora, desde la perspectiva de Estados Unidos también ha discutido temas distintos desde el principio de este siglo. Uno de los elementos es el 11 de septiembre del 2001, porque los eventos del 11 de septiembre del 2001 muestran por la primera vez que el continente americano queda vulnerable a atentados del extranjero, que no venía de un Estado soberano, sino que de Al-Qaeda. Es un desafío totalmente distinto de la perspectiva, no solo apenas de Estados Unidos, pero todos los estados tienen que enfrentar algo así. Y por eso en el 2001, en el 2003 fue la guerra en Irak. ¿Hasta qué punto la guerra en Irak demuestra que Estados Unidos por sí solos no es suficiente? El poder no es suficiente. La capacidad de Estados Unidos es limitada en ese sentido. Se pudo demostrar que es posible que puedan ganar la guerra, pero mucho más difícil poder ganar la paz. Y esto es importante desde la perspectiva de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, algo similar a ello, hubo otro campo distinto a la seguridad en Cancún. Y me refiero a la Conferencia de Comercio y Desarrollo en Cancún. Esa conferencia en Cancún yo creo que es un hito importante. Por primera vez llega a esa conferencia Estados Unidos y la Unión Europea en total acuerdo de qué papel van a desempeñar en el mundo en términos de comercio en el mundo. Y por primera vez los países emergentes dicen nos oponemos. Y por primera vez bajo la lideranza de Brasil, India y otros,
Cancún fue prácticamente un fracaso y por eso, por primera vez, ni Estados Unidos ni la Unión Europea pudieron establecer para sí mismos cuáles iban a ser las reglas del juego, específicamente comercio. Cuarto, diría que la crisis económica financiera más importante desde la década del 30, el hecho de que el 2007, el 2008 sucedió, es un tipo de, no sé, fracaso de una forma de pensar económicamente, de que los mercados se pueden reglamentar por sí solos. Hasta cierto punto, tal vez excesiva interpretación, se podría decir que si es que el muro de Berlín dice que muchos libros que tenemos en las bibliotecas ya no sirven más, muchos otros libros pueden no servir más por lo que sucedió en el 2008. Y por eso ahora tenemos el G20 y no el G7, o sea, hay otro nivel internacional. Y por último, también diría que sí, es verdad que ahora es orgulloso de que su recuperación sea mejor que la de Europa, pero todavía hay mucho que hacer respecto a esto. Como decíamos nosotros, Latinoamérica, somos inocentes. Generalmente no estuvimos en ese grupo. Antes decíamos que estamos al principio, al borde de la crisis. Lo otro que me gustaría decir es que, aunque este cuadro respecto a la integración que vamos a hablar aquí en esta conferencia, no tenemos mucho de qué enorgullecernos. ¿Por qué? Porque antes, el año 2000, teníamos el Mercosur, que trataba de crearse, organizarse, y el Pacto Andino. También existía ese entendimiento entre México y Centroamérica, Puebla, Panamá. Teníamos al CARICOM como un plan de integración de los países del Caribe, lo mismo con el plan de integración de países centroamericanos. Aún así, en el mundo de hoy, las cosas han cambiado mucho. Y este es un gran problema desde la perspectiva del diálogo interamericano, porque para poder tener un diálogo tenemos que tener dos, muy claro, Estados Unidos. ¿Y cuál es el otro interlocutor? Latinoamérica. ¿Qué? ¿Mercosur habla por Latinoamérica? Hay bastantes problemas con Mercosur porque ha tenido un entendimiento político entre esos países más que un entendimiento económico. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Pacto andino? ¿Qué es el Pacto andino? ¿Dónde está? Lo que promete, el prometedor UNASUR. UNASUR comenzó cuando Brasil decidió que iba a celebrar el centenario de la llegada de los europeos, los portugueses. UNASUR está teniendo problemas ahora. Y lo que tenemos ahora, que diría que es nuevo, es la Alianza para el Pacífico. Sí, es algo nuevo. Varios países de Latinoamérica tratando de pensar de la misma forma. Pero por otro lado, lo que tenemos es algo que está yendo en sentido equivocado. Yo antes pensaba que Latinoamérica, uno pensaba de norte o sur, pero nunca pensé que estaría pensando que en términos oriente-occidente de Latinoamérica. O podemos decir que estamos volviendo atrás 500 años. ¿Recuerdan ustedes en la secundaria cuando les hablaban del Tratado de Tordesillas? Cuando España y Portugal hablaban sobre el pacto de Nuevo Mundo. Ahora estamos llegando a ese Nuevo Mundo, esos países del Atlántico por aquí, los del Pacífico por el otro lado. Y este es un gran error. Quiero ser muy claro en esto. No podemos aceptarlo. ¿Por qué digo yo esto? Porque en primer lugar, es verdad. El mundo se está desplazando del Atlántico para el Pacífico. El motor principal después de la Segunda Guerra Mundial era lo que sucedía en el Atlántico Norte entre Europa y Estados Unidos. Y esas sociedades, esos acuerdos, era todo lo que sucedía ahí, era muy importante. Y los elementos importantes para el comercio durante la década del 60, 70, 80, incluso
incluso el 90 del último siglo sucedió en esa parte, esa región del mundo. Y ahora de repente se cambia hacia el Pacífico. Fabuloso para los países del Pacífico. ¿Pero es correcto? Me imagino, porque cuando uno pensaba sobre la alianza del Atlántico Norte, uno hablaba de Europa. ¿Solo los países del Atlántico europeo? No, solo porque Italia también estaba allí. A mí me enseñaron en la secundaria en que Italia no bordaba con el Atlántico. Y Grecia. Yo en el mundo de hoy, Polonia. Y si uno habla de alianza militar y seguridad, Turquía también está. Pero al hablar sobre Europa y del Atlántico, entonces también hay que hablar de Estados Unidos y Europa conforman una unidad. Pero ahora los países del Pacífico, que como tienen litoral en el Pacífico, son los únicos que tienen poder en esa alianza. No, yo creo que sería un error, porque yo creo que seríamos mucho más fuertes si se abriese a ese comercio a los países que no tienen límites con el Pacífico, porque los conocimientos, todo está cambiando con tanta rapidez. Hace como creo que un año me invitaron a una conferencia a Cartagena de Indias. Yo venía de Europa y en vez de volver a Chile decidí ir directo a Cartagena. Tenía un día libre y en todos los programas siempre hay algo que sucede, nunca falta que hacer. Y me invitaron a visitar el puerto de Cartagena de Indias. Llegué, fui. Dije yo, ¿qué me van a enseñar aquí? Y poniendo atención a la interpretación y de repente dicen, pero nosotros somos el puerto más importante respecto al Pacífico Sur. Me quedé, pero ustedes no están en el Pacífico. Sí, 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 claro que no estamos en el Pacífico, pero somos los más importantes. Y después entonces me mostraron, fuimos a otra sala, me mostraron con el GPS y ahí están todos los barcos y los buques del Pacífico Sur. Uno de ellos que bajaba, otros que subían. Y me preguntaron, ¿quiere saber usted cómo esos buques bajan por el Pacífico y cómo salen de Cartagena de Indias y cuántos suben y pasan por Cartagena? La mayoría de esos navíos, según lo que me mostraron allí, pasaban por Cartagena de Indias. Entonces, ¿cómo es que sucede eso? Que en el mundo de hoy, el puerto más importante no está en el Pacífico, para ese comercio. Y hoy día, después de Panamax, digamos todo, después de estos buques de mayor magnitud que van a poder cruzar el nuevo canal de Panamá, ellos pueden tener ya contenedores uno al lado del otro, y si se ponen los contenedores uno atrás del otro, todos esos contenedores ocupan 100 kilómetros de longitud de contenedores uno atrás del otro, esto en un solo barco. Ese barco va a salir de Sao Paulo, se va a demorar un día más de Sao Paulo a Shanghái y se va a demorar más que fuera de Valparaíso, Callao, Buenaventura y cruzar. Un día más, no más que eso. Es que o sea, ni siquiera lo comparemos con los aviones de Australia. Están a la misma distancia de Buenos Aires a Santiago, porque todos pasan por la ruta sur, y si es que vienen del sur, de Latinoamérica, la distancia es la misma. Si están en Cabo de Hornos es lo mismo, o va a Buenos Aires o va a Santiago, da lo mismo. La geografía entonces ha cambiado. Y lo que quiero decir también es que entiendo que desde la perspectiva de comercio, Chile, Perú, Colombia,
ahora están muchos más abiertos que países como Brasil, que tratan de proteger porque tienen un mercado tan grande. Así es que los intereses son distintos, somos diferentes, pero tenemos que encontrar la forma de incorporar a Brasil para que podamos hacer algo respecto al Pacífico, y así seremos más fuertes, porque Europa es más fuerte cuando tiene Italia, Polonia, si solo tuviesen los países que tienen costa con el Atlántico. Y esto es importante entender esto. Y no les mencioné tampoco México, pero México es vital en esto. ¿Por qué? Porque México tiene el comercio con Estados Unidos y, por lo tanto, la forma en que México va a tener el desarrollo y seguir desarrollándose es por el comercio con Estados Unidos, pero es por eso mismo que la balanza comercial va a favor de México, y como México tiene no un equilibrio tan bueno en comparación con los otros países de Latinoamérica. O sea, el superávit que tiene en el comercio con Estados Unidos llega y va a todo el resto de los países latinoamericanos. Así que por eso digo que México esté siempre con la vista hacia el sur. Y si es que la tiene así, entonces en Latinoamérica vamos a tener en una postura de poder tener un diálogo desde una perspectiva más equitativa o más igual con Estados Unidos. Ahora, ¿cómo vamos a poder encontrar una forma técnica? Pues si tenemos la alianza aquí, ¿qué tipo de elementos técnicos podemos tener juntos? ¿Hasta qué punto los países como Bolivia o Paraguay, países como ellos, están interesados también es llegar al Pacífico más que al Atlántico para efectos de este comercio? Así es que por eso les digo que, aunque entiendo cuán importante es la Alianza del Pacífico, debo decir que tenemos que poder abrirle esa posibilidad a otros países para que la Alianza del Pacífico tenga más poder de palanca que lo que tenemos ahora. Eso respecto al futuro del diálogo. Pero lo segundo que quería mencionar, que es igualmente importante que lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque no me gusta la idea de tener otro tratado de Tordesillas. Y esta es una interrogante que le tenemos para Estados Unidos. Estados Unidos es un país tan grande y Estados Unidos en este momento tiene planes distintos respecto a la creación de empleo, en relación de cómo entendemos la creación del futuro. La política de Estados Unidos hoy en día respecto al Pacífico es tener esa parcería, ese conjunto del Transpacífico. Es buena idea tener esta sociedad transpacífica. O sea, ustedes deben conocer la historia de eso. Este fue un pequeño acuerdo entre Chile y Nueva Zelanda, y cuando estábamos por firmar este acuerdo entre Chile y Nueva Zelanda, los amigos de Singapur dijeron, no queremos incorporar ese acuerdo. Y dijimos, ¿cuál es el problema? Podemos tener un acuerdo con Singapur, no va a haber una gran industria, no va a haber problema, ¿verdad? Perfecto, los incorporamos. Y cuando estaba listo Singapur a firmar, Brunei dijo, tan importante, los amigos de Brunei también dijeron que se incorporaban al acuerdo. Y después dijimos, bueno, ahí dijimos, ok, el convenio está abierto para todo el que se quiera incorporar a él. Y de repente, y yo creo que la presidencia de Bush descubrieron este acuerdo entre Nueva Zelanda, Chile, Singapur y Brunei, decidieron abrirle, y Estados Unidos entonces se pronunció y dijo, queremos incorporarnos a ver qué podemos hacer esto dentro de APEC. Y así fue que comenzó. Y creo que el acuerdo entonces del Pacífico fue un acuerdo de Estados Unidos, Canadá después, México ya se incorpora también, y Perú, Chile y los demás países. Fantástico.
Todavía estamos por ver qué va a suceder. Sé que las negociaciones están en curso. Algunas áreas son difíciles. Tenemos que discutir todavía sobre derechos de propiedad, que importantes para otros temas de productividad, algo que hablamos a la hora de almuerzo, sobre aumento de productividad, hasta qué punto se necesitan nuevas tecnologías para aumentar la productividad y hasta qué punto estamos solo importando tecnología, no creándola. Entonces ahí hay un problema, derechos de propiedad intelectual, y eso está pasando a ser un punto difícil. Y igual encuentro que es fantástico tener la posibilidad de discutir ese tema. Otra cosa que Estados Unidos está haciendo y que encuentro que es vital para efectos de un diálogo con Latinoamérica, porque la otra decisión que se tiene que tomar con Estados Unidos es establecer una alianza estratégica y de inversiones y comercial con Europa. Y esta nueva alianza del Atlántico es lo que se está discutiendo. Y cuanto más uno lee al respecto, más uno se convence de que si ellos tienen éxito en esto, habrá un aumento en el PIB en las dos áreas del mundo, Estados Unidos y Europa. Y por lo tanto, las fuerzas, o sea, lo que se necesita para que este acuerdo se lleve a cabo, son bastante fuertes. Pero esto es distinto de la Alianza del Atlántico después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora que tenemos a Latinoamérica como está, es que tiene más confianza en sí misma, que es un poco más fuerte, que tienen un poco más de problemas, si se quiere, por esta clase media emergente, pero al mismo tiempo somos democráticos, sabemos más o menos cómo manejar nuestros países, así que creo que también podemos ser parte de una alianza atlántica. Entonces, quiero ver por qué Estados Unidos dice respecto al Pacífico, sí, Estados Unidos, México, Colombia, etcétera, etcétera, puede hacerlo. Pero México tiene costa pacífica y costa atlántica, que va a ser uno de los socios del Atlántico y no del Pacífico, que no merece ser parte del Atlántico y Colombia. Yo sé que Cartagena me explicaron ese punto, eso, que Cartagena es un excelente puerto del Pacífico, pero de geografía dice otra cosa. También Colombia, ¿qué pasa con las alianzas? Y ni siquiera he mencionado tampoco Venezuela, porque ustedes saben que hay algunos problemitas con Venezuela, pero por el lado de Brasil o Argentina, que también puede haber algunos problemitas, pero a largo plazo, digo bien en serio. ¿Y qué pasa con nosotros? Y es tan importante lo que el presidente Aznar está haciendo, tratando de hacer algo con los países del Atlántico. Ya que, otra vez, si vamos a hablar sobre los países del Atlántico, con la misma fuerza que digo yo en el Pacífico, necesitamos juntar a los países del Atlántico. Nosotros en Chile también me gustaría estar en ese otro rincón del mundo, hablando sobre lo que están hablando allá. Porque yo creo que merezco ser parte de ese grupo. Porque, hablando en serio, si hay un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea respecto a comercio, a inversiones, esas pasan a ser las reglas del juego por muchos años a futuro. Entonces, ¿hasta qué punto está la ronda de Doha? ¿Dónde está? ¿Hasta dónde? Todo esto está sucediendo porque fracasó Doha y es por eso que está sucediendo lo que está sucediendo entre Europa y Estados Unidos. Y si es así, ¿es posible participar allá o no? ¿O van a estar hablando del diálogo interamericano? ¿Podemos tener un diálogo? Y antes de decir, ¿podemos hablar sobre cómo vemos el futuro del mundo? Y respecto al acuerdo de Transpacífico,
Yo sé que Brasil probablemente diga no gracias, porque están las economías demasiado abiertas. Sí, tal vez, pero podemos llegar a algún tipo de acuerdo en términos generales y no llegar a un acuerdo en todo. ¿Por qué no aprendemos de Europa? El Banco de Inglaterra dice no. El banco es demasiado serio, o sea, que alguien esté decidiendo sobre nueva moneda. Los dicen que no. El Banco de Inglaterra para los británicos, a pesar de que tienen un canadiense a cargo del banco, pero bueno, ese es otro cuento. Pero si es así la cosa, yo diría que si es posible pensar que en el Atlántico, en el diálogo interamericano, estamos hablando de este tema y otros temas de igual relevancia. ¿En qué piensan cuando la presidencia Obama piensan, ok, está correcto, pero esas inversiones tal vez tengan bastante valor? Otra cosa que me gustaría decir, ya que se puede abrir el comercio, se puede abrir también respecto al otro mar, al Pacífico. Sí, me gustaría que los países del Atlántico participen, pero por otro lado, ¿qué es lo que hay del otro lado del Pacífico? Australia, Vietnam, aparentemente Japón y Corea también, y China. ¿Qué pasa con China? ¿O hay que evitar que China se incorpore? Y si mañana China dice que quiere formar parte de este grupo, yo sé que ahora no se está discutiendo el tema, pero yo creo que hay que pensar en ello, es importante. O oso decir que esto es para aislar a algunos países porque en el Pacífico están todos y del otro lado no. Y entonces Brasil, ¿qué pasa con Brasil? No va a formar parte de ninguno de estos bloques enormes que se están creando. Pero yo creo que en este nuevo mundo que surge sería mucho mejor tener a esos países que sean parte de los acuerdos generales, porque esas van a ser las reglas del juego. En otras palabras, yo creo que puede ser muy importante tener estas distintas categorías, porque la geografía es nueva, las distancias no son las mismas que eran antes, y los diálogos tienen que ir más allá de esta relación económica e institucional que les acabo de describir. Y aquí es donde Latinoamérica tiene las buenas noticias, la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, porque CELAC dice tiene que ser el instrumento político para debatir y discutir temas políticos. Ahora, ¿qué temas? Inmigración. Mientras la inmigración sea tema doméstico, ahí perdemos. Pero es importante lo que ha sucedido en la última reunión de las Américas bajo la presidencia, bajo el presidente Santos y Obama, que aceptaron hablar del tema, no de migración, pero de las drogas, de los estupefacientes. Es importante también. Entonces, habrá una nueva ley de inmigración en Estados Unidos que es importante, porque yo creo que podemos y debemos hablar sobre inmigración y sobre drogas. Y los avances que se han hecho, es importante el hecho de que el informe de la OEA y lo que se solicitó de los líderes en la cumbre es vital. Por primera vez tenemos un diagnóstico compartido entre todos nosotros sobre qué debemos hacer. Y ese tipo entonces de liderazgo que demostrado muy importante, aceptar ese desafío y Santos de aceptar. Otros presidentes, como el de Guatemala, fue una sorpresa que Guatemala dijera, entendemos que estas guerras tienen que terminar. Así que, sin duda, es importante y es posible tener estos desafíos desde nuestra perspectiva. Y me gustaría entonces ahora concluir diciendo que si Latinoamérica puede demostrar
capacidad para solucionar sus propios problemas, problemas tales como que Colombia trate de llegar a la paz interna. Esto es vital para Colombia, pero va a ser mucho más importante para Latinoamérica, que el país que tal vez puede, con ayuda de los otros países de Latinoamérica, pueden ayudar a que Colombia solucione sus problemas. Los europeos no pudieron solucionar el tema de Kosovo y fue Estados Unidos que tuvo que solucionárselos. Entonces, con eso, lo que estoy tratando de transmitir no es algo pequeño, es algo que otra cosa que tenemos que hablar y solucionar todos nosotros, el tema de Haití. Sí, CAF ha participado en algo para ayudar a Haití. Podemos hacer nosotros bajo este liderazgo del CAF con Haití. El problema es nuestro. Yo creo que es nuestro rincón del mundo. Y si uno demuestra que podemos solucionar nuestros propios problemas, estamos en mejor posición de decir estamos dispuestos a hablar sobre lo que quieren hablar en otras áreas. Podemos hablar con Estados Unidos en un diálogo interamericano desde una postura distinta, porque si estas cosas son nuestras y las solucionamos nosotros, estaremos en mejor postura. Eso en el campo político. Y en el campo de los cambios climáticos, si el presidente Obama va a seguir adelante, ¿podemos tratar de hacer algo nosotros mismos? ¿Podemos tener una postura latinoamericana respecto al tema, dado que 50% de todas las emisiones de países latinoamericanos es solo la desforestación? El resto del mundo, 20%. Las emisiones totales a nivel mundial, 20% son debido a la deforestación, y en Latinoamérica es el 50%. Con esas cifras tan específicas tiene que haber algo que podamos hacer. Así que, en resumen, me parece que hasta cierto punto Latinoamérica tiene las cartas en la mano. Si nos podemos presentar con una sola voz y cuidar a los que están fracasando, y hasta qué punto podemos establecer vínculos para evitar que vuelva a Tordesillas, yo creo que si lo hacemos, podremos romper esa división de para acá el Atlántico, para allá el Pacífico, con ideologías distintas. Yo creo que se puede decir que somos diferentes en términos de ideología, pero la política ya es algo más pragmático. Y uno tiene que tener en mente cuáles son los intereses de sus países. Y yo entiendo que Brasil quiera defender su mercado interno de forma distinta a lo que lo hace Brasil. Ellos están defendiendo 80 millones y nosotros creo que somos, no sé, 16 millones de habitantes o 17. Es distinto. Pero eso es uno de los temas del diálogo. Así es que creo que el diálogo interamericano, dado sus características singulares, y tal vez sea el momento correcto para hablar sobre estos nuevos desafíos, hablar de estos nuevos abordajes, y incluso en un momento tan importantes y sorprendentes. Nunca pensé que diría que eran sorprendentes. Nunca pensé que en Latinoamérica íbamos a estar divididos entre este y oeste, oriente y occidente. Y para allá es donde estamos yendo. Y a menos que cambiemos el curso de los eventos que están frente a nosotros en Latinoamérica, entonces estaremos en mejor postura de discutir los temas más relevantes en una postura distinta con Estados Unidos, para poder tener un diálogo que discuta temas similares que podamos enfrentar. Podemos llegar a un acuerdo, pero si no llegamos a un acuerdo, por lo menos vamos a saber cuáles son los desacuerdos, que también es muy importante. Yo creo que a la larga vamos a llegar a un acuerdo, porque todos queremos países que
donde haya crecimiento, donde haya empleo, donde haya inclusión social. Porque después de todo, los valores nuestros son similares y es la única manera de tener una alianza estratégica. Es el valor de la dignidad del ser humano. Y todos creemos y pensamos que es necesario tener esos dos principios, cómo mantener la libertad y al mismo tiempo en que cómo preservar esas dos cosas con cada vez más igualdad de oportunidades en nuestras poblaciones. Y como estamos de acuerdo en esos principios, debemos poder mantener un diálogo que va a satisfacer a ambas partes de la ecuación. Y realmente confío que el liderazgo que tiene Estados Unidos hoy en día en el mundo y lo que tenemos nosotros como región emergente, yo creo que llegaremos a una alianza estratégica que puede ver que el futuro está en el Pacífico, pero también en el Atlántico, y debemos estar en ambos mares. Gracias. Pues interesantísimo el discurso del expresidente de Chile, Ricardo Lagos, que ha dicho que desde que comenzaron estas conferencias ahora, América Latina ha cambiado de manera notable. Estamos ante una América Latina con más confianza en sí misma y según el expresidente de Chile, esto se debe también en gran parte, por ejemplo, a instituciones financieras como la CAF. Ricardo Lagos ha hablado del efecto que tuvieron los atentados del 11 de septiembre, que mostraron cómo el continente americano es vulnerable a ser objeto de atentados, además por parte de grupos extranjeros, atentados que, según Lagos, derivaron en la guerra contra Irak y que mostraron a su vez que una guerra se puede ganar sin necesariamente ganar la paz. Y muy interesante porque Ricardo Lagos ha dicho que sería un error dividir a América Latina entre países occidentales y orientales, hacer esa distinción entre países que tengan un litoral pacífico y un litoral atlántico, y ha dicho que sería interesante, por ejemplo, incluir a países sin litoral pacífico en ese acuerdo transpacífico y viceversa. También ha incidido en que México, al tener comercio con Estados Unidos, es particularmente interesante, pero ha recordado que a su vez México también debería tener la vista puesta en el sur para poder tener una relación más equitativa, una América Latina, en definitiva, ha dicho Ricardo Lagos, con más confianza en sí misma, con una clase media emergente. Y ya para finalizar, una anotación final, y es que ha recordado que si Latinoamérica puede solucionar sus propios problemas, en referencia a Colombia y ese proceso de paz, mostraría que Latinoamérica está también capacitada para hablar de igual a igual, de tú a tú, en la arena política. Ha sido un discurso interesantísimo, el discurso keynote de esta introducción de hoy, y ya les vamos a dar paso a los panelistas. El primero de estos paneles se va a referir a la reforma migratoria aquí en Estados Unidos y al efecto que esa reforma podría tener para los países de América Latina.